Ahora vamos a ver un siguiente método. Seguimos en Simplex, pero vamos a ver el método de las M o penalización, también se llama esto, ¿vale? ¿En qué consiste este método? Es similar al anterior, pero en este caso vamos a resolver con un caso de minimización. Alguien nos ha pedido, ¿se acuerda? Queremos hacer un caso de minimización, pues vamos a hacer minimización. ¿En qué consiste este método? Pues vamos a insertar variables también artificiales o variables de holgura, si se quiere, pero esta vez en una lógica un poco más completa a la anterior, si se quiere, ¿vale? No completa, sino de diferente forma, porque es otro método para resolver. Sí. ¿Crees que no necesito yo o no se me llega a pasar? Sí, licenciado, se ve distorsionado No se ve. El licenciado, se ve minimizado la parte del pie de la pantalla. El método de la semiopenalización tiene un formato diferente al anterior y vamos a desarrollar ese precisamente, ¿vale? Incorpora igual variables artificiales. Vamos a ir con un caso concreto. Este es el caso de minimización. El ejemplo dice lo siguiente: sea una empresa Pío que produce pollos de granja. Para este propósito, dice, se debe suministrar a los animales dos tipos de alimento balanceado, ¿vale? Entonces a los pollitos les vamos a dar dos tipos de alimento balanceado. A las gallinas no se les restringe la cantidad de alimentos, o sea, pueden consumir lo que puedan, ¿no? Sin embargo, dice, deben satisfacerse ciertos requerimientos nutricionales por día. Ustedes saben muy bien que los pollos de granja pues requieren primero que crezcan rápido porque hay que carnearlos y venderlos, ¿no es cierto? Entonces, en una empresa de esta naturaleza pues necesitamos que a la brevedad vayan creciendo, pero para ello necesitamos una dosificación de alimentos, es decir, balanceados que consumen estos pollos, ¿vale? El requerimiento mínimo por unidades está acá en el balanceado número 1. Dice que son 6.000 unidades, ¿no?, que se requiere del balanceado número 1 y que tiene requerimiento mínimo, ojo con eso, lo que se necesita mínimamente. Son 6.000 unidades de balanceado 1 y de balanceado 2 mínimamente necesitan los pollos 200 unidades. Cada contenido o el contenido por kilogramos de hormonas tipo A y hormonas tipo B, pues en el balanceado A se utilizan 2.000 unidades y en el balanceado tipo B 4.000 unidades. En el balanceado 2, pues hormona A 50 unidades por kilogramo y en las hormonas tipo B 200 unidades por kilogramo, ¿vale? El costo de cada kilo de alimento dice que es de 6 bolivianos y de la hormona A y la hormona B 21 bolivianos, ¿vale? Esos son los datos. Pues claramente cuando analizamos costos, señores, normalmente se minimiza, generalmente minimizamos. ¿Por qué? Porque los costos hay que reducirlos. Esa es la lógica en un proceso de producción. Si estamos produciendo pan, por ejemplo, tenemos que tratar de producir al costo mínimo, ¿vale? Cuando hablamos de costo, no estoy hablando de precio, por si acaso. Ojo con esto. Hay diferencia entre precio y costo. El costo se refiere a todo lo que nos cuesta producir un producto. Por ejemplo, pues si voy a fabricar pantalones o zapatos, ¿no? ¿Qué necesito? Pues necesito cuero, necesito un zapatero, necesito unas máquinas. A eso se llaman factores de producción. Estos factores de producción me cuestan, ¿no? Tengo que comprar cuero, tiene un costo. Tengo que comprar factor trabajo, es decir, contratar trabajadores, me cuesta. Tengo que comprar máquinas para hacer esos zapatos, me cuesta. Esos son los costos. Y ustedes ya saben que hay costos fijos, costos variables. En contabilidad se hace eso, ¿no es cierto? Han llevado en primero y segundo. Entonces saben cómo se cuantifican los costos de producción, ¿no es cierto?
Entonces, esos costos, pues por supuesto, tienen que ser los más bajos posibles, ¿no? Cuando ustedes vayan a trabajar a una empresa o tengan su empresa, pues no pueden contratarse nomás 100 trabajadores y pagarles sueldos si no producen nada, porque van a entrar en pérdidas, lógico eso, ¿no es cierto? Entonces las empresas buscan siempre minimizar sus costos, lo mínimo que se pueda, ¿no? Tratar de pagar lo menos a los trabajadores, comprar lo más baratito la materia prima como es el cuero y así sucesivamente. Eso es minimizar costos. ¿Por qué? Porque una vez que tenga ya los costos de producción, tengo que vender el producto. Ni modo que lo venda al mismo costo. ¿Qué voy a ganar? A los costos tengo que sumarle mis ganancias, los beneficios. Y de 100 tengo el precio de venta. Por eso hay diferencia entre el costo y el precio de venta, el precio del producto, ¿no es cierto? La gente que hace trata de minimizar, pero el precio. Es decir, cuando nosotros vamos al mercado, tratamos de comprar lo más barato que se pueda, ¿no es cierto? Eso es minimizar el precio. En el caso de la producción, nosotros minimizamos costos para que nos salga mayor ganancia. Tampoco vamos a ir a vender el producto al precio que nos da la gana. Ustedes saben muy bien. En el mercado uno no vende, no pone el precio. Eso ya han aprendido en micro, ¿no es cierto? Es decir, no, los empresarios no ponen el precio. Ellos venden de acuerdo al mercado. Si en el mercado están vendiendo los pantalones a 100, pues yo también tengo que vender a 100. Porque si quiero vender a 150, nadie va a comprar mis pantalones. ¿Sí o no? Entonces, todos nos ajustamos al mercado. Y en ese contexto lo que tengo que buscar es siempre minimizar los costos, ¿vale? ¿Cómo sería mi función de costos en este caso? De la forma similar como hemos planteado en la maximización, en la minimización también tengo que tener función objetivo. ¿Y cómo sería mi función objetivo? Pues ahí dice minimizar Z. Quieren estarlo con mayúsculas, ¿no? Minimizar Z. Entonces, cuando minimizo Z, estoy buscando esta vez minimizar costos. ¿Y cuánto va a ser el costo? Pues voy a tener dos variables, una hormona A y hormona B. El costo de la hormona A es 6 y el costo de la hormona B, pues 21. Le voy a poner un nombre. X1 dice que es hormona tipo A y X2 hormona tipo B. ¿Les parece? Ya estoy implícitamente poniéndole un nombre. Además tengo restricciones, como de costumbre. ¿Cuáles serían mis restricciones? Pues no estoy en una maximización, es una minimización. Y en una minimización, habíamos dicho, pues los datos del área de posibles resultados, ¿no es cierto? Se observan pues de las restricciones para arriba en términos gráficos hablando. Entonces acá lo que voy a tener es que por ejemplo, lo mínimo que necesitan mis pollos es del balanceado 1, dice 6.000 unidades, ¿no? Y del balanceado 2, 200 unidades. Pues ese es mi requisito mínimo, 6.000 y 2.000. En cada una de las restricciones que están observando en pantalla ustedes, pues tienen eso, ¿no es cierto? 6.000 y 200 unidades que están en el lado derecho de sus ecuaciones de restricción. Eso es lo mínimo. Pero cada una de las hormonas utiliza a su vez 2.000 y 4.000 unidades del balanceado 1, por ejemplo, y del balanceado 2, 50 y 200 unidades. Es decir, de X1, que es hormona A, y X2, hormona B, ¿no es cierto? Esas dos restricciones, esos dos requerimientos mínimos ya están. Y las condiciones de no negatividad, por supuesto, también están ahí, ¿no? Es decir, X1 y X2 siempre tienen que ser mayor o igual. ¿Por qué en los signos ahora estoy colocando en lugar de menor o igual, estoy colocando mayor o igual? Porque estamos hablando ahora de lo mínimo que necesitamos, ¿no? Y no estamos hablando ahora ya de que tenemos holgura en el lado izquierdo. Ahora tenemos holgura en el lado derecho, es decir, al revés, en el caso de la maximización. Por eso los signos cambian. En la minimización siempre van a tener mayor o igual. Es decir, lo mínimo que necesitamos es 6.000 y 2.000. Y al otro lado seguramente algo está sobrando, en otras palabras, ¿no? Lo que en la maximización teníamos algo está faltando y le agregábamos nuestra variable de holgura S, ¿no es cierto? Pues en este caso, cuando ponemos mayor o igual, lo que estamos asumiendo detrás de esto es que algo está sobrando en vez de faltando, ¿vale?
¿Cómo añadimos nuestras variables de holgura? Ahí están viendo. Miren, en el primer paso consiste en añadir las variables de holgura. ¿Cuáles son estas? Pues en el caso de las restricciones, 2000 más 4000, esta vez, como estamos en la lógica de algo está sobrando, pues le vamos a poner menos en lugar de más. En el caso de la maximización le habíamos puesto más, ¿no es cierto? Pues aquí está, pues sobrando algo. Como está sobrando algo, pues tenemos que restar algo para que se iguale la ecuación. Es decir, para igualar las ecuaciones. Y lo mismo en donde dice variables artificiales, ahí sí vamos a sumar algo. A diferencia del anterior método, este método consiste en considerar las variables de holgura, pero además unas variables artificiales, ¿vale? Que nosotros le vamos a llamar m. Si bien estamos restando las x, pues vamos a sumar unas variables llamadas m. Para cada una de las restricciones, 1, ¿vale? En eso consiste el método. Lo primero que estamos haciendo es añadir variables de holgura en sentido de diferencia y además añadir variables artificiales m. Por eso se llama el método de las m. ¿Está claro hasta aquí, señores? Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan a medida que estamos avanzando, ¿vale? ¿Cómo resolvemos este tipo de problemas? Pues de manera similar a la anterior, vamos a construir una tablita o una matriz. Si se quiere, matriz de iteraciones, ¿vale? Esta matriz de iteraciones tiene la siguiente forma. Miren, ¿cómo cambia ahora nuestra función objetivo? Ya hemos hecho cambiar nuestras restricciones. Miren, hemos cambiado nuestras restricciones. Incorporando las variables artificiales, nuestras restricciones más o menos se verían así. 2000 de x1 más 4000 de x2 menos 1 de x3, que es la variable de holgura, menos ese sub x4, que no tiene nada que ver, más 1 de n más 0 de n, que x5, x6 le puedes poner un nombre, ¿no? Mayor o igual a 6000. La siguiente ecuación de la misma forma. Es muy similar a la que hemos hecho antes, ya conocen, por eso no voy a entrar mucho en detalle acá. Si no, hay algunas cosas que ya hemos hecho, no los voy a reiterar, ya sabemos cómo funciona esto, ¿vale? Nuestra función objetivo, ¿cómo se va a transformar? Pues tal como están viendo en pantalla. Nuestra función objetivo se transforma, además de tener de nuestros coeficientes 6x1 más 21x2, pues vamos a incorporar la menos 0x3 menos 0x4 más 1mx5 más 1mx6. Es decir, dos variables de holgura y dos variables artificiales, que son las m's, ¿vale? Esa es nuestra nueva función objetivo. En eso consiste este método de las m. Además de las holgura, de las variables de holgura que estamos incrementando, que hemos hecho en el anterior método, pues estamos incrementando un número de variables igual, pero que las vamos a llamar nosotros m, ¿vale? A partir de ahí construimos nuestra matriz. Y esa nuestra matriz, ¿cómo se construye? Pues es diferente de la anterior. Miren, tiene una columna C sub J, que significa coeficientes, esa C sub J, así se denomina. Tenemos unas variables básicas m y las x que hemos aumentado, obviamente, las variables m. Tenemos las columnas de x1, x2, x3, x4, todas las variables que tenemos, ¿no? Y tenemos una última columna que se llama solución. A partir de ahí, pues vamos a incorporar los coeficientes que tenemos tanto en nuestra función objetivo como en las restricciones, ¿vale? Vamos a incorporar dos filitas, una fila que se llama z sub j y una última fila que se llama c sub j menos z sub j. Y voy a copiar todos los datos que tengo en mi función objetivo y restricciones, ¿vale? Para c sub j, por ejemplo, mis coeficientes, ¿cuáles son? 6. Y pongo ahí 6, tal como están viendo en la matriz. 21 también. Las otras variables, 0, 0, las voy a colocar sin signo, obviamente. Y las m también. m, tal cual está, ¿vale? La función objetivo, en donde dice coeficientes j, c sub j, las voy a copiar tal cual, ¿vale? Les estoy poniendo nombres, las variables x1, x2, x3, x4, x5. ¿Cuáles son sus coeficientes? Pues de las restricciones voy a ir a copiar esto. Ahí tengo restricción
2.000, 4.000, ¿no? Menos 1, tengo un 0, un 1 positivo, un 0 y un 6.000. Estoy copiando concretamente de las restricciones. Voy a la siguiente restricción. Tengo un 50, un 20, un 0, un menos 1, un 0 y un más 1 y un 200. Pues todo eso voy a ir a copiar a mi tablita y ahí está mi tablita, ¿no? Tengo un 2.000, 4.000, menos 1, 0, 1, 0, 6.000. Voy con la siguiente fila, 50, 200, 0, menos 1, 0, 1 positivo y 200. Ya está. La siguiente operación que tengo que hacer es calcular Z. Eso ya calculo, ¿vale? ¿Cómo se calcula Z? Pues les he puesto ahí los pasitos. Miren, voy a sacar la sumatoria de las dos filas anteriores, pero afectadas con la variable M. ¿Dónde está esa M? Pues en la donde dice variable básica, en las dos columnas, ¿no? En la primera columna dice M y M. Esa M la voy a multiplicar por el coeficiente X sub 1, es decir, 2000. Entonces voy a tener M por 2000. Eso es lo que estoy poniendo acá para fijar Z sub J. M por 2000, M asterisco 2000. Más voy a colocar M por 50, que es la segunda fila, ¿vale? Para la siguiente, pues M por 4000 más M por 200, ¿vale? Eso es lo que he hecho. Para los siguientes igual. M por menos 1, M por 0, M por 1, M por 0, o M por menos 1, M por 0, M por 0, etc. Y ahí están los resultados, ahí abajo, donde dice cálculo para fijar Z. Hago el cálculo y ya tengo resultados. Miren, para Z sub J, pues voy a tener de M por 2000 más M por 50, había sido 2050M. ¿No es cierto? Para Z sub J1, etc. Para el siguiente, M4000, M por 4000 más M por 200, pues 4200M. ¿No es cierto? Para el siguiente, M por menos 1 más M por 0, pues menos M. Para el siguiente, M por 0 más M por menos 1, pues menos M. Para el siguiente, M por 1 más M por 0, pues M. Para el siguiente, M por 0 más M por 1, pues M. Igual, M por 6000 más M por 200, pues 6200 de M. Está. Y al final, pues tengo los resultados: 2050M, 4200M, menos M, menos M, M, M y 6200M. ¿Verdad? Y ya está. Siguiente cálculo, C sub J menos Z sub J. ¿Cuánto vale C sub J en la primera columna? Pues vale 6, ahí está, ¿no? ¿Y cuánto vale Z sub J? 2050M. Hago la diferencia, pues 6 menos 2050M. Para el siguiente, ¿cuánto vale C sub J? Pues vale 21. ¿Y cuánto vale Z sub J? 4200M. Entonces hago la operación, 21 menos 4200 de M. Para el siguiente, ¿cuánto vale C sub J? 0. ¿Cuánto vale Z sub J? Menos M. La diferencia, 0. ¿No? Menos M, pues había sido M. Ya tengo el resultado ya, ¿no? Para el siguiente, C sub J vale 0. Menos Z sub J, pues 0 menos M. 0 menos M sería, en total, la verdad, M. Ya está. Para el siguiente, C sub J, ¿cuánto vale? Vale M. Y Z sub J también vale M. M menos M, 0. Para el siguiente, ¿cuánto vale C sub J? Vale M. ¿Cuánto vale Z sub J? Vale M también. M menos M vale 0. Y lo último, pues no tiene sentido resolver porque hay nomás, ¿vale? Esta es mi matriz inicial, ¿me entienden? Los cálculos para Z sub J también se los he puesto. Ahí está, miren. ¿Cómo calculo C sub 1 menos Z sub 1, C sub 2 menos Z sub 2, C sub 3 menos Z sub 3, y así sucesivamente? Y los resultados ya están en la matriz. Ahí está la matriz, ¿no es cierto? Hasta acá, todo mecánico como lo anterior, es un método más. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, por favor, ¿vale? Siguiente paso, ya saben, ya tengo mi matriz, tengo que encontrar el elemento pivote. ¿Cómo encuentro el elemento pivote? Pues lo que voy a hacer es, aquí en mi fila, C sub J menos Z sub J, en mi cuadrito,
en eso que ven, C sub J menos Z sub J, voy a buscar el valor más negativo, ya sabemos. Entonces, de 6 menos 2050 M, de 21 menos 4200 M, MM00, busco y digo, ¿cuál es el más negativo? Para saber cuál es el más negativo, pues tendré que ponerle un valor a M, ¿no? Entonces digo ahí está precisamente unos datos que estoy mostrando en pantalla, dice, para M1, para M igual a 1, digo, ¿no? En C sub J menos Z sub J, reemplazando valores, en otras palabras. Si reemplazo M con 1, voy a poder encontrar el valor más negativo. Es decir, 6 menos 2050 por 1, el otro sería 21 menos 4200 por 1. Si hago eso, pues en el primer caso me va a salir menos 2044 y en el segundo me sale menos 4179. ¿Cuál es más negativo? Obviamente el menos 4179. Pues esa es mi columna pivote. Ya está. Ya tengo mi columna pivote, lo puedo pintar de amarillito. Miren, ya está la columna pivote pintadita. He tomado el valor más negativo en C sub J menos Z sub J. ¿Vale? Una vez que hago eso, ya saben, la solución debo dividirla entre la columna pivote. Es decir, 6.000 entre 4.000, 200 entre 200. De los dos voy a escoger el menor. 6.000 entre 4.000, donde dice razón en la última columna, dice 1,5. Y 200 entre 200 es igual a 1. De ahí elijo el menor. ¿Cuál es el menor? Pues 1 es menor que 1,5. Pues esa es mi fila pivote. Y ya tengo mi elemento pivote que es 200. Ahí tal como están viendo en pantalla. ¿No es cierto? Ya está. Una vez que tengo mi elemento pivote, ya saben lo que hay que hacer. Y hacer la iteración. ¿Recuerdan de este auxiliar? Pues voy a copiar tal cual está la fila. 50, 200, 0, menos 1, 0, 1 y 200. Copio y como constante mantengo el elemento pivote, que son 200. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. ¿Qué hago? La división entre los dos elementos. 50 entre 200, 200 entre 200, 0 entre 200, menos 1 entre 200, 0 entre 200, 1 entre 200, 200 entre 200. Los resultados, ¿cuál habían sido? 0,25, 1, 0, menos 0,005, 0, 0,005 y 1. Si ustedes hacen las operaciones, nos va a salir eso. ¿Vale? Una vez que tengo esto, pues tengo que hacer, ya saben ustedes, la misma iteración, pero para la siguiente fila. Es decir, para el elemento que entra y el elemento que sale. ¿Cuál es el elemento que está saliendo al hacer esta división? Está entrando X2. X2 va a pasar a la columna donde dice X6. Esa X6, que está en amarillito pintado, es precisamente la variable que sale, pues esa X6 va a tomar el valor de X2. ¿Con qué valores? Con estos valores que estamos viendo, 0,25, 1, 0, menos 0,05, etcétera, etcétera. Con eso va a entrar. Pero todavía tengo que calcular para X5, ya saben ustedes, similar al anterior, ¿no? Entonces voy a tomar el producto de la diferencia y la división de la fila que estoy afectando sobre el elemento pivote y la fila pivote. Eso suena medio chistoso, pero pues hagámoslo. Por ejemplo, 2000 es el elemento de la matriz que están viendo por ahí. Aquí están los 2000 de X1, porque es para esa fila que voy a trabajar ahora. 2000 menos, dice. ¿Menos qué cosa? Menos 50 por 4000. ¿Qué es 50? Es su elemento de su columna pivote, es decir, esos 50 que están amarillito. ¿Multiplicado por cuánto? Por 4000. ¿4000 de dónde es? 4000 es de la fila del elemento, de la columna del elemento pivote, que es 200, ¿no? Y a partir de ahí lo divide entre 200. ¿Qué es 200? Pues el elemento pivote. Y ya está. Y ya tengo un valor. Ahí me va a salir, por ejemplo, 1000. El siguiente, que sería el mismo al final, 4000. Por eso está repitiendo 4000 menos 4000 por 200 dividido entre 200. Porque al final ahí mismo voy a dar vueltas. Para el siguiente, ¿cómo va a ser? Para el siguiente va a ser menos 1, el que va a encabezar. Pues escribo, pues eso, menos 1 multiplicado por 0 por 4000. Su 0 es su elemento de su columna pivote, el 0,
4000 es el elemento del elemento pivote, la columna del elemento pivote perteneciente a la fila que estoy haciendo, multiplicado por ¿cuánto? Por 200, que es el elemento pivote, dividido entre los 200, que es el elemento pivote. Y ya está, ¿no es cierto? Y ya tengo el resultado de -1, tal como dicen en estas filas. Y así, para cada uno hago esa operación, así de sencillito. Es decir, a eso se llama iteración. Voy a tener los resultados. ¿Dónde los voy a escribir? Pues en mi nueva matriz. Miren, X5, X2 ya tengo ahora unos resultados para X2. ¿Cuáles habían sido? Menos 0,25, 1, 0. ¿De dónde ha salido esto? De la división de mi cuadrito auxiliar. 0,25, 1, 0, menos 0,055 y ya está. Ahora, para la siguiente que he calculado, pues haciendo estas operaciones, 1000, 0, menos 1, 20, 1, menos 20, 2000, pues los voy a colocar tal cual está ahí, en mi nueva matriz. Es decir, 1000, 0, menos 1, 20, 1, menos 20 y 2000. Ya está. Ya tengo mi nueva matriz. Y hago las operaciones. ¿Qué operaciones tengo que hacer? Ya saben, de Z sub J. ¿En qué consiste hacer las operaciones? Es multiplicar M por 1000 más 21 por 0,25. ¿Qué más? M por 0 más 21 por 1. M por menos 1 más 21 por 0. Y así sucesivamente cálculo Z. Luego tengo que calcular nuevamente C sub J menos Z sub J. Eso es 6 menos Z sub J. 21 menos 21, 0. 0 menos M y así sucesivamente. Es decir, calcular C sub J menos Z sub J. ¿Cuándo terminan las iteraciones en este método de la SEM? Pues cuando todos estos mis elementos dejen de ser negativos. Otra vez, lo mismo que el anterior. Y ya está. Entonces acá, si yo reemplazo en C sub J menos Z sub J, si yo reemplazo M con 1, por decir, pues voy a ver que no tengo todavía negativos. No sé si se los he hecho. Ah, aquí está. Se los he hecho de paso. Para M igual a 1, se tiene el valor más negativo, C sub J menos Z sub J, que es la nueva columna pivote, si se quiere, porque sigue habiendo negativos. Entonces saco la nueva columna pivote, ahí está de amarillito, y saco otra vez la división, ¿no? Menos 20 entre 1000, 0,05 entre 0,25, es decir, todos los elementos de la 2000 entre 1000 y 1 entre 0,25, todos los elementos de la solución la voy a dividir entre la columna pivote. Los divido y me sale, pues resulta de que mi fila pivote va a ser 2000 entre 1000, que eso es menor. Y como tengo eso, pues ya otra vez, para X5 voy a hacer la misma operación. Es decir, toda la fila voy a copiar, todos los datos de mi matriz, ¿no? Voy a copiar 1000, 0, menos 1, 20, 1, menos 20 y 2000, tal cual está, y lo voy a dividir entre el elemento pivote. ¿Cuál es mi nuevo elemento pivote? Pues 1000, y ya está, ¿no? Hago eso, aquí estamos. Ahí tengo 1000, 0, menos 1, 20, 1, menos 20 y 2000. Lo divido entre 1000. Los resultados había sido 1, 0, menos 0,001, 0,002 y etcétera, etcétera. Y ya está. Eso voy a reemplazar en mi nueva matriz. Ya saben las operaciones que tengo que hacer para el siguiente, ¿no? La nueva fila es 0,25 por menos 1000. La operación es que solo se los he puesto ahí 1 por 1. Mi nueva matriz va a ser esta. Ahí está. Miren, ya todas las X1 y X2 van a aparecer cambiadas. ¿Por qué? Porque con esto ya cambié de resultados. Con mi tablita auxiliar ya tengo nuevos resultados. Pues los nuevos resultados los voy a escribir ahí. Ahí está. 1, 0, menos 0,001, 0,02, 0,001, menos 0,02 y 2. Eso es lo que he obtenido de esta división. Ahí arriba está. Miren. Los resultados de la división los voy a poner en mi nueva matriz con un nuevo nombre, que es X1, porque es la columna pivote que me ha resultado. Pues ya tengo los resultados para X1, 1, 0, solución 2. ¿Cuánto vale X2? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 25, etcétera, etcétera, hasta 0,5. Z, ya saben de dónde tengo que obtener. Z se obtiene de multiplicar 6 por 1 más 21 por 0, es resultado 6. 6 por 0 más 21 por 1, 21. Y con todos los elementos hago esa operación. Así funciona Z, ya hemos hecho la primera vez. Y me salen estos resultados. Aquí desaparecieron las M's en Z. Como desaparecen, pues ahí se queda el ejercicio. Ahí termina el ejercicio. Entonces,
Digo, los resultados, miren, para X1, el resultado es igual a 2, porque en la columna de la solución están los resultados. Para X2, el resultado es 0,5, y para Z, el resultado va a ser 22,5. Eso copio ahí digo X1 vale 2, X2 vale 0,5, Z vale 22,5. Eso es lo que estaba buscando con mi planteamiento. Aquí está. ¿Dónde está mi función objetiva? Bla, 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 bla. Aquí está. Miren, estaba buscando valores para X1 y para X2. Ya tengo el valor para X1, me dice que vale 2, o 0,2 creo, y para X2 también. Y tengo también el valor de Z, porque dice minimizar Z. Pues esos valores se han encontrado haciendo estas operaciones. ¿Dónde está? Aquí está. Moviéndome un poquitín. Aquí está. Ahí está. Valor para X1, 2, para X2, 0,5, para Z, 22,5. ¿Cómo interpreto estos resultados? Pues digo, la combinación óptima que debo tener en la producción de hormonas tipo A, que es X1, son 2 kilos o 2 unidades. Para X2 es 0,5. Los costos mínimos para esto son de 22,5 bolivianos por kilo. El costo mínimo. Lo mínimo que gasto en todo esto es 22,5. Si hago otras combinaciones, pues seguramente voy a tener un costo mayor, 23, 24, 25, qué sé yo. Y eso ya no me conviene. La idea es minimizar los costos. ¿No es cierto? Bien, hasta aquí preguntas, compañeros. Esto, de la misma manera que el anterior, se los voy a pasar para que ustedes lo vuelvan a hacer, o que los tenían que hacer como práctica, supongo que lo han hecho. Y si tienen clases con su auxiliar, igual, vuelvan a resolverlo por este método. Tal vez el auxiliar también les enseñe otros métodos que no estaría mal. Mientras más métodos aprendan, mucho mejor, ¿no es cierto? Es decir, van a tener más instrumentos para defenderse y para poder plantear este tipo de ejercicios. ¿Vale? Este es otro método más, que es el que corresponde a la solución de tablas simplex, que es lo más común en programación lineal. ¿Vale? ¿Alguna consulta? Supongo que se correcto. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, señores de programación lineal, suele suceder, y en la realidad hablando ya, ¿no?, que existen ciertas posibilidades de mover algunos parámetros, ¿vale? Es decir, ¿qué pasaría si en lugar de tener, tal como habíamos planteado aquí, por ejemplo, una cantidad de disponibilidad de balanceado 1, tipo 1 o tipo 2, me incrementan la disponibilidad, por ejemplo? O de alguna manera, por decir, tengo más factores de producción o menos factores de producción, o el mercado se reduce. Recuerdan que el anterior ejercicio tenía restricciones de demanda. ¿Qué pasa si la demanda aumenta o disminuye? O sea, se hace más chiquita todavía. ¿Qué pasa con mis resultados? ¿Sirven o no sirven? ¿Qué hacemos? ¿No? Se pueden presentar diferentes escenarios a la hora de resolver estos ejercicios mecánicamente. La solución, como verán, es facilita, es aritmética pura. Pero el problema está en la interpretación. Pues puede ser que alguien me diga, pues el balanceado tipo 1, el A, o la hormona A, pues nos va a llegar en menor proporción, o nos van a duplicar en el suministro de la hormona tipo B. Pues se puede dar ese tipo de cosas, ¿no? A ese tipo de variaciones que podamos tener en nuestro caso, nosotros le vamos a llamar análisis de sensibilidad, ¿vale? El análisis de sensibilidad, señores, son cambios que se generan en algunos de los parámetros. Ya saben que en cualquier planteamiento de programación lineal siempre vamos a tener parámetros, ya sean los coeficientes, las variables de decisión, las restricciones y las disponibilidades, es decir, el lado derecho de sus restricciones.
siempre vamos a tener. Y en cada una de estas también hay coeficientes, ¿no? En la función objetivo, por ejemplo, tenemos, en el caso de maximización, están las ganancias. En el caso de la minimización, acabamos de ver, están los costos. Esas cosas se pueden modificar. El dueño nos puede decir, o el gerente de la empresa nos puede decir, ¿qué pasaría si nuestros beneficios lo bajamos un poquito? ¿Cómo afecta nuestra combinación? Eso que hemos encontrado como resultado de decir, tenemos necesidad de hormona A 2 unidades y hormona B 0,5. Eso nos va a minimizar el costo a 22,5 por kilo. Pero ¿qué pasaría si nos dicen las hormonas tipo A, pues vamos a modificarlas en esta cantidad? O cambia su precio, o cambia la disponibilidad, o cambia sencillamente la receta. El agrónomo nos puede decir, cambiaremos un poquito la dosificación. ¿Cómo cambian los resultados? O lógico que va a cambiar, lógico que va a cambiar. Pero la pregunta es dónde se cambia y qué tipo de efectos vamos a conocer, ¿no? Y vamos a conocer de dos tipos. Uno que se llama cambios que afectan la optimalidad, ¿vale? ¿Qué significa cambios que afectan la optimalidad? Vamos a tener tres casos de este tipo. ¿Cuáles son esos casos? Los cambios en los coeficientes de la función objetiva. Por ejemplo, en el caso de la maximización, pues teníamos un margen de ganancia. Por decir, por cada variable, por cada producto, teníamos, por decir, 10, ¿no? El coeficiente de la función objetiva era 10. Pues el gerente o las condiciones, pues, ¿qué pasa si nos bajamos un poquito en las ganancias? Lo bajamos a 9, ¿qué va a pasar? O aumentamos, en vez de 10 que sean 11. O en el caso de los costos que están en la función objetivo, ¿qué pasa si los costos se inflan en un 10%? ¿No? ¿Cómo cambia la función objetivo? Entonces, cuando vemos cambios o variaciones en los coeficientes de la función objetivo, se llaman cambios que afectan la optimalidad, ¿vale? Entonces, el análisis consiste, dice, en identificar qué ocurre con la actual solución básica óptima que hemos obtenido en el caso de que cambie alguno de los coeficientes. No siempre tienen que cambiar todos, o pueden cambiar todos también, no hay problema. Pero ¿qué pasa si cambia alguno de los coeficientes? ¿Qué va a pasar con la solución óptima? ¿Es la mejor? ¿Va a cambiar? ¿Qué va a suceder? ¿Vale? Otro caso puede ser el cambio en el uso de recursos por parte de las actividades. Es decir, en las restricciones, en el lado izquierdo de las ecuaciones, ahí está la disponibilidad o el uso de los recursos o factores de producción. Pueden ser materias primas, factor trabajo, lo que quieran. Ahí está la combinación en cada uno de los productos X1, X2, X3, X4, X5. Es decir, en cada una de las variables. Entonces, esas combinaciones pueden cambiar. Hemos hecho unas dosificaciones ahí, pero eso también puede cambiar. ¿Por qué no? Es decir, esos coeficientes podrían cambiar. ¿No es cierto? O finalmente, en este tipo de cambios que afectan la optimalidad, podemos tener un escenario en el cual queramos introducir una nueva variable o una nueva actividad. Es decir, si tenemos, pero decir, dos variables, dos productos, ¿no? Tal como hablábamos en los cereales, por ejemplo. Teníamos cereal tipo, no me acuerdo, sabor frutilla, el otro cereal chocolate. ¿Qué tal si le aumentamos, ahora queremos un cereal sabor vainilla? Pues ya vamos a tener tres variables, ya no vamos a tener X1, X2, vamos a tener X3. Lo mismo que acá en los costos. En vez de tener solamente dos tipos de hormona A, X1 y hormona B, X2, pues podemos tener una hormona C, que es la X3. Entonces, ¿qué sucede al incrementar esta variable? O disminuir una variable. ¿Por qué no? También funciona. A eso se llama análisis de sensibilidad, ¿vale? Cuando hacemos análisis de sensibilidad vamos a hablar de estos tres tipos, que por un lado se llaman cambios que afectan la optimalidad. Vamos a tener una otra forma que se llama cambios que afectan la factibilidad, ¿vale? En los cambios que afectan la factibilidad vamos a tener de dos tipos. Por un lado, los cambios en el lado derecho de las restricciones, es decir, esta vez, miren, solo el lado derecho de las restricciones, las disponibilidades o los requisitos mínimos en el caso de la minimización, porque eso está en el lado derecho. Lo mínimo que necesitamos en el caso de la minimización, y en el caso de la maximización están los límites hacia arriba, es decir, las disponibilidades. Recordarán ustedes en el caso anterior, pues teníamos limitaciones o
disponibilidades de materia prima, por ejemplo. Solo tengo tantas maderitas, ¿no? Eso era en la maximización. En el caso de la minimización, acabamos de ver, es lo mínimo que necesito para funcionar. Entonces, ¿qué tal si eso cambia? ¿Qué tal si lo mínimo que necesitamos cambia? ¿Podemos cambiar? Podemos cambiar. ¿Qué tal si lo máximo que tenemos disponible para el caso de la maximización también cambia? Es decir, en vez de tener 8 maderitas para hacer mis mesas sencillas, ahora tengo 12. Pues, ¿qué pasa con mi función óptima? ¿Cambia o no cambia? ¿En cuánto? ¿En la misma proporción? ¿Qué sucede? Eso es lo que hoy vamos a analizar con los cambios que afectan la factibilidad, que son parte del análisis de sensibilidad. Todo eso se llama hacer análisis de sensibilidad, ¿vale? Mover los parámetros que tiene nuestro ejercicio, nuestro proceso de producción, ¿vale? O finalmente, dentro de los cambios que afectan la factibilidad, pues también ahí en el inciso B, pues podemos incluir nuevas restricciones. ¿Por qué no? Pues no teníamos la restricción de la demanda. Pues ahora ya tenemos datos, ya hemos conseguido los datos, pues lo incluiremos en nuestro ejercicio. Entonces a eso se llama análisis de sensibilidad. Cada ejercicio, o cada caso mejor, hablaremos de casos, no hablaremos de ejercicios, porque ustedes en sus empresas van a tener no ejercicios, sino van a tener casos. Cada caso tiene posibilidades de modificar sus parámetros, ya sea en la función objetiva, ya sea en los cambios de recursos, ya sea en la introducción de nuevas variables, ya sea en el lado derecho de las restricciones o ya sea en la inclusión de nuevas restricciones. ¿Vale? Finalmente, pues este es el caso de solución este es el caso de solución en el método gráfico que había estado también en pantalla. De todas maneras, igual el documento se los voy a pasar. Que ya hemos hecho este ejercicio, por supuesto, ¿no? Es el método gráfico. Vamos a hablar ahora del concepto de dualidad, ¿vale? Si ustedes miran un caso de maximización, por ejemplo, estoy maximizando ganancias, como en este ejercicio, ¿no? Aquí estoy maximizando ganancias, en este caso, eso que están viendo en el gráfico. Estoy buscando maximizar ganancias. Esa es las restricciones, la solución, todo ello por maximizar ganancias. Pero si ustedes miran un poquito más en detalle este tipo de casos, cuando estamos maximizando ganancias, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, pues también estoy minimizando costos, ¿sí o no? Cada vez que estoy buscando maximizar algo, implícitamente estoy minimizando los costos. O cada vez que estoy minimizando algo, los costos, por ejemplo, sin querer queriendo, también estoy maximizando ganancias. Obviamente de manera explícita, de manera directa, no estoy diciendo maximizar, estoy diciendo minimizar. El ejercicio que hemos resuelto hace rato decía minimizar costos. Nunca he hablado de maximizar. Pero si nosotros analizamos un poquito, decimos, claro, si he minimizado costos, pues también he debido maximizar ganancias. Mientras más barato produzca, pues mis ganancias van a ser más grandes. Tan lógico como eso. Pues a eso se llama el problema dual, ¿vale? ¿Y en qué consiste el problema dual? Es que cada problema o cada caso de maximización siempre va a tener detrás su caso de minimización, cosa que en los ejercicios no los vemos. Cuando están maximizando, ustedes no van a ver que están minimizando costos, porque ni van a ver el número, pero sí están minimizando costos. ¿Dónde se ve eso? Generalmente en el planteamiento. Veamos. Más o menos un caso de dual, más o menos va a ser así. Si en este caso, por ejemplo, estoy maximizando Z, que tiene un coeficiente C, que además tiene una variable, ¿no es cierto? X, pueden ser más variables. Igual voy a tener, si se quiere, mis restricciones, obviamente A, que va a ser a B, voy a tener su opuesto, es decir, su minimización. Si estoy maximizando, voy a tener su minimización. Si estoy minimizando, es lógico que voy a tener también una maximización. Por lo tanto, los casos de manera general deberían de plantearse de la siguiente manera. Un problema
primal es aquel del cual estamos partiendo con el caso. Por decir, estoy maximizando. Entonces, planteo y digo, maximizar z, que es igual a un coeficiente c multiplicado por x, todo en variable. ¿Sujeto a qué? A un componente a, una restricción la estoy colocando, multiplicado por la variable x menor o igual a b, ya saben. ¿Cómo sería su problema dual? Si el primal es una maximización, el dual va a ser lo opuesto, es decir, una minimización. Y le voy a cambiar de nombre. En vez de z le voy a poner w. Este componente b que están viendo ahí, pues, coeficiente, estoy sacando, ¿saben de dónde? Del lado derecho del problema primal. Es decir, de la restricción del problema primal, que ha sido b. Eso lo voy a poner esta vez como parte del coeficiente de mi problema dual. Es decir, en mi función objetivo ahora voy a colocar minimizar w igual a b. ¿De dónde voy a sacar esta y? Que va a ser solamente la variable x. Estoy haciendo un cambio de variable. Y este componente c, que en el problema dual es la restricción, el lado derecho de la ecuación, pues está viniendo del problema primal, que es el coeficiente de la función objetivo. Entonces estoy haciendo, si se quiere, reflejando un problema primal, que es la maximización, a un problema dual, que es la minimización, bajo la lógica que ya les había explicado, que una maximización implícitamente tiene su minimización. O una minimización, que le podemos llamar problema primal, siempre va a tener su problema dual, que es una maximización. ¿Me explico? Veamos este ejemplo. Este es el ejemplo. Mire, maximizar z, 45 de x1 más 17 de x2 más 55 de x3. Que además tiene restricciones. ¿Cuáles son sus restricciones? Pues x1, x2, x3 menor o igual a 200, 9 de x1 más 8 de x2 más 10 de x3 menor a 5000, menor o igual a 5000. La otra restricción es 10 de x1 más 7 de x2 más 21 de x3 menor o igual a 4000. Esta es una maximización y este es el problema primario. ¿Vale? Por ahí estoy partiendo en otras palabras. ¿Cómo sería su problema dual de este problema? Pues todo lo que está en el lado derecho de las restricciones, 200, 5000, 4000, dice que van a formar parte ahora de mis coeficientes de mi función objetivo. Pues los voy a llevar. Miren, minimizar. Claro, ya sé que el problema dual es lo opuesto. Por lo tanto, voy a tener minimización. Voy a minimizar. Pues. ¿Cómo sería minimizar W? Se pone un nuevo nombre. 200, miren, el lado derecho de mis ecuaciones, que antes era 200, 5000 y 4000, ahora van a ser mis coeficientes de mi función objetivo. 200, 5000, 4000. Obviamente no son las mismas X, porque acá estamos hablando de productos, y en el otro lado, en la minimización, se hablan de costos. Como se hablan de costos, pues le voy a poner otro nombre. Y sub 1, y sub 2, y sub 3. Ya está. La función objetivo, ¿de dónde la estoy sacando? De las restricciones de mi problema primal, de mi caso primal, ¿no? Que son 200, 5000 y 4000. Todo eso se va a convertir ahora en función objetivo del problema dual, que es la minimización. Armo las restricciones. ¿Cómo sería? Todo lo que son coeficientes de las restricciones, es decir, 1, 1, x sub 1, x sub 2, x sub 3, en la primera restricción del problema primal, tengo 1, 1, 1. Todo eso va a ser parte esta vez en el problema dual, pero esta vez en columna. Miren, y sub 1, y sub 1, y sub 1. Y sub 1, y sub 1, y sub 1 con coeficientes 1. La siguiente fila, que era la siguiente restricción, 9, 8 y 10. 9, 8 y 10, es decir, 9 de x1, 8 de x2, 10 de x3. Al otro lado va a ir como columna. Miren, 9 de y sub 1, 8 de y sub 2 y 10 de y sub 2 también. ¿Por qué? Porque están en la segunda fila. Todos están como segundos componentes. ¿Vale? Y finalmente la tercera, 10 de x1 más 7 de x2 más 21 de x3. Pues todo eso va a ir en columna. ¿A dónde? A completar a 10 de y sub 3, 7 de y sub 3, 21 de y sub 3. Y ya está. Y las restricciones del lado derecho de mi problema dual van a ser los coeficientes de la función objetivo del problema primal. Es decir, 45, 17 y 55.
Me explico acá. 45 de x sub 1, 17 de x sub 2 más 55 de x sub 3 van a ir a formar parte, en el caso de la minimización, como restricciones. Miren, 45, 17 y 55. Es decir, es una especie de, si se quiere, volcar la matriz, ¿no? Presentarla de diferente forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fenómenos que son al final lo mismo, ¿no? Una maximización siempre lleva implícita una minimización. Por eso se llama su problema dual. Entonces, para resolver un problema dual, podemos utilizar cualquiera de los métodos, de los que estamos aprendiendo. Si es maximización, pueden utilizar el método que quieran. Si es minimización, igual, el método que quieran. ¿Vale? ¿Cómo se interpreta la dualidad? Si el problema, ya sabemos, ¿no? Si el problema primal es un caso y el otro lado es otro caso, desde el punto de vista de la asignación, la interpretación, el problema primal dice tiene n actividades económicas y m recursos. Si el coeficiente es un J del problema primal, ya sabemos, representa la utilidad por unidad de la actividad J. O sea, los recursos que en un lado están representando restricciones, al otro lado van a ser utilidades, ¿no? Estamos volcando por eso la matriz. Entonces, en términos económicos, podemos analizar eso que habíamos dicho, ¿no? Podemos decir que si estamos maximizando algo, implícitamente estamos minimizando algo. Esa es la interpretación al final, ¿no? ¿Cuánto estamos minimizando? Pues depende de cuántos nos salgan los resultados. ¿Vale? Este es el casito, este es un caso, por ejemplo, ¿no? Si estamos utilizando un proceso de producción, pues el planteamiento de la minimización, en el caso si el problema primal es maximizar, pues la minimización va a tener más o menos estas características, eso que están viendo en pantalla, ¿no? Minimizar W, 24, 6 y 1, que ¿de dónde sale? Pues de las restricciones que tenemos en el programa primario. Ya lo habíamos hecho con un ejercicio, con un ejemplo, ¿vale? ¿Dónde aplicamos la programación lineal? Pues en todos los procesos de producción que podamos observar. Esto es muy amplio, muy grande. Donde gusten se puede aplicar eso de la programación lineal. Por ejemplo, en la producción agrícola, ¿no? Llegamos a un caso que os voy a dejar para que ustedes revisen un poquito. Y ahí está, por ejemplo, cómo planteamos las variables de decisión, cómo planteamos las restricciones, la función objetivo, y ya está. Mire, una función objetivo no siempre es única, sino se puede ampliar. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo revisen con detalle. Podemos tener soluciones óptimas, podemos tener en los procesos de producción, por ejemplo, normales que ya estamos aprendiendo, computadoras, qué sé yo. ¿Existe algún problema en la programación lineal? Sí, ¿no? A eso le vamos a llamar nosotros degeneración en los programas lineales. ¿Cuándo se genera degeneración en los programas lineales? Pues puede ser que tengamos demasiadas restricciones. Ahí un poco los resultados no van a ser los mejores. Entonces, cuando elijamos restricciones, cuando ustedes planteen solitos sus casos, eso también les he dado de tarea, ¿no? Pues puede ser que tengan demasiadas restricciones que distorsionen los resultados. Entonces hay que tratar de acotar estas restricciones, ¿vale? A las más necesarias e imprescindibles. Puede ser también que nuestras variables, pues nuestras variables objetivos no estén muy bien encaminadas, es decir, no estén muy bien identificadas. Eso también es una degeneración. O sencillamente no sepamos cuándo es maximización y cuándo es minimización, ¿no? Ese tipo de casos pues, van a distorsionar totalmente, si se quiere, nuestros ejercicios, ¿vale? Entre tanto, nosotros vamos a solucionar estos problemas con... vamos a solucionar estos problemas, les decía, con la aplicación de algunos softwares que nos van a aclarar mejor las cosas, ¿vale? Por el momento, nosotros vamos a seguir con estos métodos manuales, así como hemos resuelto por estos métodos. Y si ustedes aprenden algunos otros métodos más, que obviamente por tiempo no lo vamos a hacer, mucho mejor. En el examen, el primer parcial por lo menos va a ser manual, es decir, no vamos a entrar nada todavía en sistema. El primer parcial les voy a pedir, digamos, que planteen ejercicios, que planteen casos, planteen la función objetivo, las restricciones, resuelvan por cualquiera de los métodos, si es maximización por el método
inicial pueden resolver o por el método de las M, por cualquiera de los métodos que ustedes gusten. Eso sí, yo lo dejo abierto. No les voy a obligar que utilicen siempre este método. Si no hacen así como esto, van a morir. No. El examen es un tanto abierto en ese canto, ¿vale? En tanto y en cuanto ustedes sepan lo que están haciendo, lo que están calculando, pues yo no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Pero eso sí va a ser manual, por lo tanto vayan practicando. A veces suele haber 2, 3 ejercicios en el examen. Entonces, tienen que practicar para que tengan velocidad, porque si no practican, pues se van a atascar en un ejercicio y van a estar dándole vueltas y no van a alcanzar a resolver el examen. Entonces, el primer parcial va a ser manual, con calculadora, una hoja, etcétera, etcétera. Ya el segundo parcial, estos ejercicios vamos a aprender a resolver en plataforma, es decir, usando aplicaciones, usando paquetes, ¿vale? Entonces, cuando usemos paquetes, ahí ya el tema va a ser un poquito más fácil. Literalmente, van a resolver sus ejercicios con un clic, ¿no? Van a hacer un clic y resuelto el ejercicio. No necesitan mayor cálculo. En realidad así funciona, ¿no? No deberíamos de hacerlo manualmente, pero por reglamento yo tengo que cumplir eso, ¿no? Tengo que evaluarles si han aprendido o no han aprendido eso del manual. No sirve de mucho al final, porque cuando vayan a trabajar, ni modo que estén resolviendo por simples, ya no es cierto? Para eso les voy a mostrar, hay inclusive en línea, paquetes en línea, es meter datitos y de un clic salen los resultados, ¿no? Pero no por eso vamos a ir a facilitarnos ahí, sino para quienes quieren ser auxiliares, profesores, etcétera, pues van a tener que nomás aprender la parte mecánica de todo esto, ¿bien? Entonces, por esas razones, el primer parcial siempre es manual. Después, en el segundo parcial ya va a ser todo automático. Y al final nos vamos a poner de acuerdo. Si quieren manual, quieren automático, como gusten, ¿bien? Eso ya nos vamos a poner de acuerdo en su momento. Pero por el momento vamos a cumplir, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta, señores?